La historia completa de la Iglesia Evangélica Argentina, como nunca nadie te la contó. Pasado, presente y también futuro, porque estamos llamados a ver más allá de lo que ves. Esto, considérenlo ustedes, con total humildad lo digo, como una verdadera masterclass. No van a encontrar algo así en ningún rincón de internet. Esto no es algo que se hizo, ChatGPT, me decís. No. Estos son años de research, de investigación y de observar para encontrar patrones. Por lo que vamos a hablar de la historia evangélica argentina, ¿sí? Y la vamos a dividir para que se entienda, para que sea fácil, porque yo sé que tenemos todos el cerebro completamente frito y corrompido por la dopamina de las redes sociales. Entonces, para que se entienda, vamos a hacerlo muy simple, lo vamos a dividir en 4 eras, en 4 etapas, que van desde el año 1580, con la segunda fundación de Buenos Aires desde Juan de Garay, y que terminan nuestros días. Hoy estamos viviendo la 4ª etapa de la historia evangélica nacional. Entonces, la primera etapa es la más larga, a la que yo llamo la era de la siembra. La era de la siembra, como dijimos recién, arranca en 1580 y termina más o menos, esto no es exacto, no se vengan ahora los del seminario, Fuller, de Dallas, de Texas, a darme fechas exactas. Estamos hablando de ciclos, estamos hablando de patrones. Un par de años menos, un par de años después, pero a grosso modo esta primera etapa abarca casi 300 años de historia, que es una locura. Y poco más también, que comienza desde 1580, 1590 y que finaliza más o menos en 1954. ¿Por qué se toma todo ese periodo? Porque los eventos que sucedieron en esos 300 años tuvieron muchos patrones entre sí. Y ahora los vamos a estar analizando. Pero la realidad es que la Argentina, primero como virreinato del Río de la Plata, como colonia española, es una región predominantemente católica. El catolicismo no solo tenía el monopolio religioso, sino que tenía el monopolio cultural y hasta era legal. Uno no podía ser argentino y ser otra cosa que no sea iglesia católica. Vos no podías ser argentino y ortodoxo griego. O argentino y, vamos a decir, hinduista. No, si vos sos argentino, pipi, sos católico. Era el monopolio cultural. Pensemos también en qué andaba el mundo en ese momento. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó, Iván, en el 1500? ¿El Lutero? Exactamente. La Reforma Protestante acontece en el año 1517. Es decir, que estamos en los albores del protestantismo. Está naciendo el mundo protestante. Se empiezan a conformar estas denominaciones, ¿no? Y conforme estas denominaciones empiezan a crecer, llegan oleadas migratorias en diversos momentos históricos. Llega gente de Gales, que trae una variante de la iglesia anglicana. Llegan muchos ingleses con su misma iglesia anglicana, luteranos, presbiterianos, metodistas. Empiezan a llegar, conforme los siglos van sucediendo, oleadas migratorias protestantes que traían desde su nación su propia fe. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto, Bam Bam? Lo interesante es que no había una especie de proselitismo o de búsqueda de conversión hacia el resto de la población. O sea, vos eras un tipo que venía de Inglaterra, querías tener tu culto anglicano porque no sos católico, pero no era tu intención ir a tocar la puerta para que la gente acepte al Señor Jesús en tu corazón. No existe eso, ¿sí? La fe protestante evangélica está circunscripta pura y exclusivamente a aquellos que son como uno. Entonces, si sos galés, invita gente de Gales. De hecho, las reuniones o las predicaciones en las primeras iglesias que se abren protestantes en Argentina son en esos idiomas. Vos entrás y están predicando en inglés. Vos entrás y estás dando el culto en alemán. Toda esta etapa de siembra que va poquito a poquito tiene 3 eventos para mí que son claves. El primero sucede en el año 1867. Esto es algo que no conoce mucha gente, Año 1867. En ese año, por primera vez en el planeta Tierra, se predica el Evangelio en español. ¿Vos estás escuchando lo que digo? Sí. Por primera vez en la historia de la humanidad, se predica un sermón en español. Recordemos que la misa católica, donde se podría predicar el Evangelio, sucedía en latín, el rito en el latín. Y esto sucede en Buenos Aires, en la iglesia anglicana. Si uno camina hoy por Avenida Corrientes, a un par de cuadras de 9 de julio en el Obelisco, se va a encontrar con todos los teatros. Se va a encontrar con el Teatro Ópera, con el Teatro Gran Rex. Y en medio de todos esos teatros aparece una pequeña iglesia, algo lúgubre, no demasiado llamativa, que es la primera iglesia anglicana de Buenos Aires, en donde se predicó por primera vez en español, en el año 1867. ¿Ustedes entienden esto? Hay algo que pasa en Argentina, y yo acá no quiero caer en ser un agrandado, no quiero caer en ser, viste que nos tildan a nosotros de ser orgullosos y demás, pero hay algo en Argentina.
¿Cómo puede ser que hablan español de México hasta acá, incluida España, y el primer lugar donde se predica en español es esta tierra? Yo considero que somos punta de lanza, innovadores, estamos en la vanguardia. Para las cosas buenas y las cosas malas, como vamos a ver a lo largo de la historia nacional. El primer sermón predicado en español. Segundo hito, año 1895. En el año 1895, el gobierno nacional le otorga, escuchá, la libertad de culto a los inmigrantes ingleses. Porque hasta el momento todavía estaba ligado el ser nacional al ser católico. Y las primeras muestras empiezan a aparecer hacia finales del siglo XIX. Esto fue una negociación casi entre el gobierno inglés y el gobierno argentino. De que le den la personería, de que pueda los inmigrantes ingleses tener su propio espacio de adoración y de culto. Y el tercer hito, para el año 1909-1910, recuerden, esto no es exacto, estamos hablando de eventos, estamos hablando de ciclos. Empiezan a llegar los primeros misioneros pentecostales, que van a ser grandes protagonistas de esta historia. Lo que marca esta era, como les dije al principio, porque todo vuelve a su lugar, es que Argentina está marcada por este monopolio. Ser católico y ser argentino son una sola cosa. No se concibe una posición diferente. El presidente debe ser católico, lo dice la Constitución. Eso es algo en lo que no mucha gente repara. Y durante todo este ciclo, que dura casi 300 años, ser evangélico era algo completamente marginal y minoritario, casi reservado a los inmigrantes. Vamos a pasar ahora a la segunda etapa, la que yo llamo el crecimiento. Tenemos la siembra, tenemos el crecimiento. Y esta etapa inicia en el año 1954, con Tommy Hicks. Timothy Hicks y su campaña, su cruzada evangelística, promovida por el gobierno de Perón. Perón, sin lugar a dudas el presidente más influyente de la historia argentina, para bien o para mal, está peleado con la Iglesia Católica. Y en esa pelea le abre el juego a diversas expresiones de fe. Una de ellas es la Escuela Científica Basilio. La Escuela Científica Basilio es una religión casi espiritista, promovida principalmente por Eva, que buscaba como comerle mercado religioso al católico. No terminó de prender la Escuela Científica Basilio, no terminó de prender esta expresión de fe rara, y en 1954 este misionero americano estadounidense que llega aquí invitado por un grupo de misioneros pentecostales que ya estaban establecidos, lo invitan para hacer una campaña, rompe la historia. Tenemos un short story entero hablando del evento de Tommy Hicks con Perón, no vamos a repasar todo eso. Lo que necesitamos saber para poder avanzar con la historia evangélica nacional es que Tommy Hicks tiene una reunión con el presidente Perón y por primera vez el Estado argentino pone a disposición recursos nacionales para la propagación de la religión evangélica. Entonces Tommy Hicks se va de la reunión con Perón con el estadio de Atlanta para invitar gente y hacer la campaña a cielo abierto más grande hasta el momento del país. Y se va con la Radio Nacional para poder transmitir las campañas a través de Radio Nacional. Acá dice Cristian, mi abuela se convirtió en esas cruzadas, más puntualmente en la cancha de Huracán. Sí, en la cancha de Huracán. ¿Por qué pasa en la cancha de Huracán? Porque le rebalsa la cancha de Atlanta y lo pasan al estadio más grande que estaba, era el Tomás Adolfo Ducó. Le daba el gobierno un estadio más grande a Tommy Hicks. Se estima que de esas campañas hubo cerca de 100.000 convertidos, Iván. Fue una campaña que duró 2 meses aproximadamente y que estuvo marcada por milagros. Esto es creer o reventar, pero la gente decía, dejaba los anteojos, dejaba las prótesis, dejaba las muletas, dejaba la silla de ruedas, entraba enferma, salía sana. Y esto era algo nuevo, que no había pasado nunca en el país. No existía. Entonces la gente se invitaba a todo. Se estima que, escucha, 1 de cada 6 personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 6 personas estuvo en esas cruzadas. 1 de cada 6. 1 de cada 6. Vos agarrabas un colectivo, en el colectivo había 20 personas, y bueno, y de ese colectivo, 3, 4 seguro pasaron. 1 de cada 6 personas. Fíjense lo grande que fue esta campaña. Para 1955, cuando la Revolución Libertadora hace un golpe de Estado, bombardeando la Plaza de Mayo, asesinando a argentinos para sacar a Perón del poder, básicamente la gente evangélica tuvo que retroceder. 1 año fue el evento de Tommy Hicks. 1 año. Pero como la Revolución Libertadora estaba profundamente conectada con la Iglesia Católica, se trató de borrar este trazo, se trató de borrar lo que había hecho el peronismo en esta área de diversidad religiosa, por así decirlo. Entonces las campañas terminaron, no hubo más eventos públicos, estadios para evangélicos, mucho menos el recurso de la Radio Nacional. Y volvió el mundo evangélico a ser una expresión marginal y minoritaria. Pero con el conocimiento ahora de que no éramos tan pocos, éramos muchos, porque nos vimos en esos estadios y éramos una banda y éramos un montón. Las consecuencias de la campaña de Tommy Hicks luego se puede empezar a medir en la aparición de algunos nombres referentes que quizás te suenen de algún lado, Iván. Como por ejemplo Juan Carlos Ortiz,
Omar Cabrera, que funda Visión de Futuro más o menos en 1970, 71, 72. Recuerden que esto no es exacto, estamos hablando de ciclos. Y con el auge de Billy Graham empiezan a aparecer las versiones hispanas de las campañas de Billy Graham. Menos centrada en milagros y más centradas en la predicación del mensaje simplemente. Y la música y todo lo demás. ¿Y quiénes son las versiones hispanas de Billy Graham? Son argentinas. Luis Palau, Alberto Motesi. Se funda también, por ejemplo, iglesias como la Iglesia del Puente, Ríos de Vida, en Quilmes. Esta es una etapa donde lo evangélico empieza a sacudir el avispero y empieza a posicionarse en otro lugar. Pero todavía está condenado a los márgenes. En esta etapa ser homosexual y ser evangélico era casi lo mismo para la sociedad. Eras raro. Si vos eras gay, si vos eras evangélico, eras súper raro. Probablemente tu familia, argentina, blanca y católica, te iba a despreciar, te iba a quitar de la mesa, iba a decir que eras raro, te iban a desheredar en un caso. Es curioso porque a día de hoy casi que nos resulta imposible tender un puente con la comunidad LGBT y sin embargo, durante gran parte del siglo XX, fuimos igualmente de marginales e igualmente de minoritarios, ¿no? Esta segunda etapa llamada crecimiento la vamos a extender hasta el año 1983, que es cuando termina la última y sangrienta dictadura militar que tuvo este país. Y es donde regresa la democracia que nos acompaña hasta el día de hoy. Toda esta etapa está marcada por estas primeras congregaciones, estos primeros movimientos que se exportan. Juan Carlos Ortiz escribe teología que se traduce al inglés y se vende en todo el mundo. Luis Palau, Motesi son predicadores que después hacen una carrera increíble, entienden en el sentido que lo digo, en Estados Unidos. Pero todavía ser evangélico hasta el año 83 sigue siendo una expresión completamente oprimida, marginal, pequeña. Todo eso que se dice que la CIA envió evangélicos a América Latina para debilitar al catolicismo y demás, es real, Iván, pero no pasó en Argentina. Hay cero documentos y cero evidencia de que en el territorio nacional haya habido un envío masivo de misioneros para debilitar al catolicismo. No. No sucedió acá. Busquen la evidencia. En el año 1983 arranca la tercera etapa, a la que yo voy a denominar, discúlpenme, como el prime de la Iglesia Evangélica Nacional. Amén. El pico máximo. Una etapa que ya terminó. La etapa 3 va desde el año 1983 y termina aproximadamente en el año 2011, 2012, 2013, 2014. Algunos pueden extender hasta 2015, otros la pueden traer al 2010, pero entiendan que no estamos hablando de fechas, sino de eventos, y esos son ciclos. Ciclos. Este tercer ciclo es el prime evangélico. Y está también atado, como decimos, al contexto político nacional. E inicia con la explosión de la democracia. ¿Qué pasa con la democracia? La arena pública, los espacios cívicos, se abren a las minorías. Y todo este pueblo evangélico que llevaba 30, 40 años de crecimiento, donde todavía ser evangélico era raro, donde todavía tu familia te bardeaba, está allá. Y tenemos una sucesión de cosas absolutamente increíbles e irrepetibles, de las cuales tenemos que estar profundamente orgullosos y alegres de haber recibido como herencia. Para el año 1983-84, un empresario de Quilmes decide comenzar a predicar que el Señor Jesús salvaba y sanaba. Empezó a hacer cruzadas de salvación y milagros. Hablamos ni más ni menos que de Carlos Anacondia. Si me preguntan a mí, el evangélico más importante de la historia argentina. Si me preguntan a mí. Increíble lo que pasó con Anacondia. Pero Anacondia no fue un caso aislado. Por eso yo le quiero denominar esta etapa el prime. En 1983-84 las campañas de Anacondia empiezan a crecer, pero en 1988 aparece en la escena quizás el evangélico más mediático del país, que es el Pastor Jiménez, hoy caído en desgracia, pero fue el primer televangelista de la nación. Como televangelista, el Pastor Jiménez le predicó a decenas de miles, a cientos de miles de personas. El prime si uno empieza a repasar eso, te das cuenta que lo de Anacondia fue, para mí, pero no fue solo. Apareció el Pastor Jiménez en el 88. Podemos empezar a hablar de las grandes campañas de sanación y milagros de Claudio Freyson en el 90, 91, 92. Y para el año 94, 95 arranca Dante Gebel con los superclásicos. Comienzan a ver el patrón. Comienzan a ver cómo, después de años, décadas de estar en los márgenes y reprimidos, el mundo evangélico explota para afuera. Fue como decir, ahora podemos salir, ahora hay democracia, ahora nos podemos mostrar. Hold my beer, my friend. Porque estamos en el juego.
Y la iglesia evangélica se caracteriza en esta etapa por salir, por ir a buscar para afuera, por los márgenes. Vamos acá, vamos a hacer una campaña, vamos a este barrio humilde, vamos a predicar acá, vamos a predicar allá. ¡Pam, pam! Salimos. Y eso se cristaliza también en el surgimiento de expresiones no solo de predicación, sino también artísticas, como por ejemplo Reyes en Servicio de Cristo para tiempos extremos. Rescate. El grupo Rescate se funda en el año 1988, es parte de la misma etapa, por eso se denomina el Prime, porque pasan cosas que son alucinantes. Para el año 1994 se funda Kiosco. Y en toda esta etapa vamos a encontrarnos con Puerto Seguro, Año Cero, Logos, 2020, La Hormiga. No quiero ser malo con ninguna otra, No quiero bardear a ninguna otra iglesia, perdón, a ningún otro grupo que me esté faltando. Pero el punto es que este es el Prime absoluto, donde la iglesia va para afuera, donde de repente hay eventos, che, ¿querés escuchar esta banda? Y empezás a escuchar una banda de rock que está buenísima y resulta que no se drogan. ¿Por qué no se drogan? Porque aman a Cristo. Y empieza a aparecer esta genuina curiosidad también del resto de la sociedad hacia el evangélico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mucha gente se convierte, muchísima gente se convierte. El gran avivamiento nacional sucede en esta etapa. Y lo bueno es que todo lo que está pasando, todo lo que se va sacudiendo con estas campañas, con estos eventos, con estas expresiones artísticas, luego es recibido por iglesias. Porque es en esta etapa también donde se fundan las grandes iglesias que hoy ocupan el prime de la Iglesia Evangélica Nacional. Es en esta etapa donde se funda la Iglesia del Rey de Reyes. Es en 1980, 85, 86 donde se funda Catedral de la Fe. Para finales de los 90, Ale Gómez está fundando la Iglesia de la Cruz. CFC Martínez, la iglesia quizás más grande hoy de Zona Norte, también se funda para el año 1988, 89, 90, no recuerdo con exactitud la fecha. Cita con la vida del pastor Velar en Córdoba se funda también en esta etapa. Estamos hablando de un boom en todos sentidos. Pero como yo le dije, esta etapa, este prime, por así decirlo, ya terminó, Iván. Terminó alrededor del año... No me la conté. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y ahora les voy a explicar qué es lo que pasó. Pero antes quiero sembrarles un evento más. Un evento que me parece propicio señalar porque va a explicar parte también de dónde estamos hoy. Para el año 2002, el conocido adorador, cantante, compositor Marcos Witt toma la decisión de fundar el primer instituto Canción fuera de México. Canción, ese instituto para estudiar alabanza, que no existía, pionero. El instituto Canción solo tenía una sede que estaba en México. Abre la segunda sede de ese instituto, la primera fuera de Argentina, perdón, la primera fuera de México. ¿Dónde? En Buenos Aires. Todo pasa acá. Todo arranca acá. Después quiere que los argentinos nos seamos agrandados, pero pasan cosas muy extrañas en esta tierra. Y para el año 2003, un joven carioca oriundo de Río de Janeiro decide, con su precario español, venir a estudiar al Instituto Canción, 3 años después recibirse ni más ni menos que Marcos Brunet. Y lo menciono a Marcos y lo menciono a Canción porque parte de la etapa 4 en la que estamos viviendo los tiene como protagonistas y ahora vamos a hablar de qué se trata. Para el año 2010, 2011, 2012, 13, 14, en esa etapa el Prime finaliza. Y el Prime finaliza ni más ni menos que por lo que yo considero una serie de eventos, pero puntualmente hay uno que es el que yo quiero denominar la gran fractura. Ustedes fíjense cómo los grandes eventos masivos evangélicos, si bien pasó lo de Billy Graham, está el Festival Palau, pero se fue desvaneciendo. Hoy la tendencia está en otro lado. Ahora vamos a ver de qué se trata esa tendencia. Pero para el año 2010, el por entonces gobierno nacional, presidido por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, decide avanzar en el Congreso con la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Yo que les dije, Argentina es vanguardia, es pionero. Para lo bueno y para lo malo somos siempre los punta de lanza. En casi ningún país del mundo los gays podían casarse. ¿Dónde se decide que suceda? Acá. En Estados Unidos no se podían casar. En México no se podían casar. En Colombia no se... Acá se van a casar. O por lo menos esas eran las intenciones de la por entonces presidenta de la Nación y era el sentir de todo el Congreso, porque eso es otra cosa también. Uno puede enviar una ley, pero después está en el Congreso y en los representantes nacionales ver si se votó o no, y esto se votó. Entonces en el año 2010 se producen lo que yo considero la segunda gran movilización evangélica nacional, pero la primera con un fuerte componente político. Para finales del año 2001, cuando Argentina estalla en la crisis, se genera el movimiento Argentino Náufrago. Se juntan pastores de diversas denominaciones, de diversos credos, y comienzan a orar por el país. Y eso yo considero que es el antecedente inmediato a lo que va a pasar en 2010. Porque a finales de 2001, en esta crisis, con toda la oración, con toda esta junte que hubo de evangélicos, fue como, che, somos una banda, somos un montón. Lo que pasó con Tony Hicks, la siembra, el crecimiento de los 80, los 90, las campañas, los grupos, el rock,
somos una banda. Y se empezó a tomar conciencia de que el evangélico podía ser ahora un ciudadano político también. Pero eso recién se capitaliza o se cristaliza, para usar un término más adecuado, en el año 2010 cuando, como estamos hablando, se promueve la ley del matrimonio igualitario. Cuando se promueve la ley del matrimonio igualitario, los evangélicos, por supuesto que dicen, no, Adán y Eva sí. Adán y Esteban, no dice Adán y Esteban, ¿eh? Adán y Eva. Y se sale a la calle para pelear contra esta ley. Se producen unas 3 marchas, se hace una convocatoria muy grande, la más grande hasta el momento, solo superada por lo que va a suceder en el año 2018. La ley es aprobada por el Congreso, entonces es una batalla, digamos, que la Iglesia evangélica pierde. Pero es en este evento donde el prime evangélico termina, o empieza a declinar. Fíjense que en 2014 Dante Gebel hace un superclásico. En 2015 se hace el evento increíble en Tecnópolis del Jesus Fest. Empieza a haber como o sea, sigue habiendo coletazos, retazos de eventos del pasado, ¿no? Como de lo que fue toda esta tercera etapa, pero ya empiezan a declinar. ¿Por qué? Porque el evento de 2010 produjo un efecto muy fuerte en el mundo evangélico, que fue empezar a mirar no solamente hacia afuera, sino empezar a mirar mucho más para adentro. Porque si el gobierno está enseñando que está bien que si sos hombre te cases con un hombre y si te sentís nena, que seas nena, ideología de género y todo lo que ya sabemos, que estamos hasta acá de todos estos temas, ¿qué nos pasa? Tenemos que cuidarnos. Pasamos de la avanzada y de querer conquistar a querer proteger lo que habíamos conquistado. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, solo estoy haciendo una descripción de los hechos, no se enojen con el mensajero. Pero si vos le preguntabas a alguien en el año 2000 sobre un congreso evangélico, te iba a decir de qué estás hablando. Es raro lo que estás diciendo. Porque los eventos siempre tenían esta noción hacia el afuera, hacia invitar a alguien. Che, hagamos esto, hagamos lo otro. Hagamos un evento, hagamos un fest, hagamos lo que sea. Para el año 2010 eso empieza a ser una cuestión interna. Y se empiezan a producir grandes eventos, grandes congresos, que se van a acentuar muchísimo después del año 2015. Esto es historia. Para el año 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri empuja hacia el Congreso la ley del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, mal llamada, ahí fue así como que el pueblo evangélico dijo, no pasarás. Hasta acá, rey. Y ahí sí se produce la hasta ahora más grande movilización evangélica de toda la historia de este glorioso suelo. Saturada la Plaza de Mayo, saturado el Congreso, saturado todo de pañuelos celestes, y esto fue empujado por la Iglesia evangélica. Pero este evento acentuó profundamente lo que había comenzado en 2010. Esta tendencia de tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos entre nosotros, tenemos que formarnos, tenemos que cuidar a nuestros hijos porque afuera está peligroso. Porque miren las leyes que están promulgando. No es casualidad que un joven de unos 18, 19, 20 años en la década del 90 soñaba con hacer un grupo de rock, un grupo de rap y tocar en el Quilmes Rock, en el Pepsi Music, como lo hicieron, por ejemplo, Rescate Kiosco. No es casualidad que la aspiración de un joven nacido en los 80 para el año 2000 sea hacer canciones cristianas, pero que no sean tan cristianas y que lo firme, por ejemplo, Sony Music o EMI, como había pasado también con Rescate Kiosco. No es casualidad que esos eran los sueños de los 80 y los 90 y que los sueños del 2000 ahora sean tener un grupo de worship. A ningún pibe evangélico hoy se le pasa por la cabeza armar un grupo y ver si puede pegarla en el mundo secular. ¿La quiere pegar en el mundo evangélico? Pegar. O sea, entienden lo que estoy diciendo. No estoy juzgando los corazones, no estoy diciendo que Dios te llamó, no estoy metiendo a todo el mundo en la misma bolsa. Estoy haciendo una generalización porque estamos hablando de ciclos, son conceptos. Y dentro de esos ciclos y de esos conceptos, lo que se nota, lo que se ve claramente, es que antes no existían los congresos, los circuitos, la gira para predicar, la gira y a partir de la década del 2010 eso empieza a crecer y explota y se profundiza. Por eso hoy es más normal que un pibe quiera ser worshipero a que un pibe quiera ser rockero. Pero esto, me parece clave decir esto me parece clave porque es lo que va a fundamentar todo lo que va a suceder para adelante. Esto no es solamente culpa nuestra. Porque generalmente la gente viene y te dice, porque la iglesia siempre está, ahora estamos todos para adentro. Y la sal, ¿quién enciende una luz y la guarda en un candelero? Tenemos que salir afuera. No, y hagamos campaña. No se puede. No, pero hagamos como en los 80. No, gordo, ya fue eso, ¿eh? No, pero si la iglesia se encerró, la iglesia tiene que salir. La gran fractura que ocurre en el año 2010 y que se profundiza en el año 2018 no solamente tuvo consecuencias para la iglesia evangélica hacia adentro, tuvo consecuencias también en el afuera. ¿Por qué? Porque en los años 80-90, como decíamos, veníamos de décadas donde ser evangélico era ser una minoría, era ser poco representado. La gente tenía una genuina curiosidad de qué pingo es ser evangélico. ¿Qué es un evangélico? ¿Qué hace?
Y esa curiosidad era un motor que también hacía que estas invitaciones, que estos eventos hacia afuera tengan relativo éxito. Hoy en día ser evangélico es cargar con 2 grandes carteles en la espalda. Sos anti-gay y estás en contra del aborto. No estoy diciendo que esto sea verdad o no, estoy diciendo que esto es un prejuicio fundado en las 2 marchas que sucedieron y que nos ponen a nosotros ya un bagaje contextual que antes no existía. En el año 2000, 2004, 2005, ser evangélico era rarísimo, todavía. Y la gente te preguntaba en qué crees y qué pensás. No se entendía. Y esa curiosidad empujaba a que nosotros salgamos y también nos reciban, porque a ver qué son ustedes. Pero hoy eso ya no pasa, porque la gente tiene una noción mucho más clara de qué es ser evangélico. Sobre todo a nivel político. Si sos evangélico estás posicionado acá. Si sos evangélico estás en contra del aborto. Si sos evangélico estás en contra del matrimonio igualitario. Y perdónenme, pero ni Rescate, ni Kiosco en los 90, ni los que hicieron campañas, nadie del Prime cargó con esas etiquetas que sí cargamos nosotros hoy. Hoy no es tan fácil invitar a alguien a la iglesia porque ya entiende más o menos de qué se trata. Antes no tenía ni idea. Era raro. Ni hablar de que la iglesia hoy tiene mucho más peso político. Tenemos diputados, manejamos la ayuda social gubernamental en muchas áreas, tenemos presencia en varios estratos sociales. Entonces es normal. Porque tanto el afuera nos empujó hacia adentro como nosotros también. Nos metimos en ese centro de gravedad, en esta 4ª etapa que empieza en 2010, 11, 12, 13, 14, como marcamos, y consolidamos un circuito evangélico. Estos son los 4 ciclos de la historia evangélica nacional, uno que estamos viviendo ahora. Pero a mí no me gusta quedarme en el pasado, sino que me gusta pensar el futuro. ¿Y qué es lo que viene por delante para la Iglesia Evangélica Nacional? Esas son las preguntas que me gusta hacerme a mí. Porque no está mal ni hacer congresos, ni hacer eventos, ni hacer contenido cristiano, ni tampoco predicar, ni hacer words. No está nada mal de eso. Yo que crecí con todo lo anterior, ¿me gustaría salir para afuera? No. No es que no me gustaría, es que no se puede hacer igual. No sirve el vino viejo en odres nuevos. Nadie pone vino nuevo en odres viejos ni vino viejo en odres nuevos. No sirve copiar la estrategia de los 80 y los 90 porque el contexto social cambió, porque las generaciones son diferentes. Entonces tenemos que pensar para adelante qué cosas vienen, qué cosas van a pasar. Y yo creo que el desafío más grande que tenemos como Iglesia Evangélica Nacional es superar las etiquetas por las que hoy nos están haciendo conocidos. ¿Cómo superás el prejuicio que tiene? Ponele, vos venís así. Ah, vos sos el youtuber. Me dicen a mí. Y es verdad, tengo un canal de YouTube. Quizás es lo más, no sé, lo más grande que construí a nivel público, a nivel laboral. ¿Cómo yo podría sacudirme la etiqueta youtuber? Y haciendo algo más grande. Por ejemplo, no sé, actuando en una película de Netflix. Ahí cuando alguien me mire no dice sos el youtuber. Ah, vos sos el de Netflix. ¿Se entiende el concepto? Vos tenés que lograr un hito superior al anterior para que esta nueva etiqueta pese más que la otra. Entonces tenemos que ser capaces de construir, de proponer una idea tan impactante, tan masiva, que ponga sobre nosotros una etiqueta que pese más que las anteriores. Que no estoy diciendo que estuvieron mal puestas ni mal generadas y que estuvo mal marchar y que estuvo mal. Fue lo que fue. Pero ahora cargamos con esa mochila. Y si queremos que nos empiecen a ver por otras cosas, tenemos que hacer algo más grande. Tenemos que construir algo diferente, grande. Hay una frase que escribe Tertuliano en su obra Apologeticum, que a mí me vuelve loco. Es una frase que dice: miren cómo se aman. Quienes practicaban diversas religiones en el Imperio Romano veían cómo los seguidores de Jesús compartían si bienes, cómo se cuidaban, cómo en lugar de dejar a los enfermos tirados los protegían y los sanaban. Y decían: miren cómo se aman. Y esos cristianos eran conocidos por el amor que se tenían uno al otro. Yo no quiero decir que vamos a ser conocidos por el amor. Me encantaría que fuera así. Es una gran frase, está inspirada en lo que le dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, justo en la última cena. En esto reconocerá el mundo que son mis discípulos porque se aman. Yo no sé si es exactamente eso. No sé si en 10 o 15 años nos van a decir: ah, vos sos evangélico, los que se reaman. No sé si me imagino ese futuro. Tampoco quiero caer en el idealismo, tampoco quiero caer en frases vacías. Que suenan lindas, pero que después no terminan cristalizándose en nada en la realidad. Pero algo se nos tiene que ocurrir. Tenemos que sacudirnos esa etiqueta de encima y pedir al Señor que lo que sea que mostremos, Dios quiera ese amor, pese mucho más que todo esto. ¿Qué ideas se me ocurren? Y no sé. A veces me gusta flashear y decir: quizás seamos conocidos por ser los que arreglaron el país, ¿te imaginas? Argentina está en decadencia, todo, subimos 10 evangélicos, pum, arreglamos. Me encantaría. No sé si va a pasar. No estoy motivando que hagan eso. Solo digo que mi generación ya tiene 30, 31, 34, 35 años. Vos que estás viendo esto y tenés esta edad, ya no sos un pibe, ¿eh? Pipi, ya no sos un nene. Gordo, estamos grandes.
Ya no somos más la promesa, ya no somos más los que tienen el potencial. Ya somos actualidad. Nos toca a nosotros empezar a agarrar el toro por las astas. Nos toca a nosotros empezar a hacernos cargo y empezar a generar, proponer y hacer cosas. No, porque el pastor, no sé qué, callate la boca, hace algo. ¿Sabes qué flasheaba? Ayer viste que fue acá en Argentina, estuvo todo este voto recontrapicado por la ley de tierras, que al final no salió y todo, ¿no? Y llovió a cántaros, pero uno se imaginaba que iba a haber un congreso repleto. No hubo un congreso repleto, hubo mucha gente, sí es verdad, y hubo varios incidentes. ¿Yo sabes qué me imaginaba? Por eso uno muy romántico, muy idealista. Yo imaginaba la Plaza de Mayo partida en dos. De un lado los que estaban a favor, ponele, que no sé quién sale a defender esa ley. O sea, defienden al gobierno, entonces la pelea es bancar al gobierno, ¿no? O sea, los oficialistas y la oposición. Yo me imaginaba como la plaza dividida en estos dos bandos y me imaginaba a nosotros como una tercera posición llevando café a un lado y al otro. Sirviendo a todos, amando a todos. No sé si ese es el camino. Sí sé que nos tenemos que empezar a hacer estas preguntas. Y que tenemos que empezar a hacernos cargo del lugar que nos toca. Porque ya no somos el futuro de la iglesia, ¿eh? Somos el presente. Y somos tan responsables de lo que está pasando como los que tienen 50 o 60 años y son los que están liderando. Esta fue la historia completa de la Iglesia Evangélica Argentina en True Story.